Estamos estudiando el libro de Mateo en capítulo 7. Y esto es donde encontramos el Sermón de Monte. Casi terminamos. El próximo domingo es nuestro último estudio del Sermón de Monte. Ha sido como 4 o 5 meses estudiando el mensaje de Jesús. Pero es esencial. Es esencial que entendamos las palabras de nuestro Señor. Pero en esta última sección del Sermón de Monte, Jesús enseña a la multitud con 3 ilustraciones. Él les habla de 2 caminos, 2 árboles y 2 fundaciones. La semana pasada vimos los 2 caminos. Un camino es el camino ancho que la mayoría de la gente escoge y que guía ¿dónde? Recuerda, a la destrucción. Es el camino más fácil. Es el camino natural en el mundo. Pero encontramos el camino angosto, el único camino que guía a la vida eterna. ¿Y qué dice acerca de este camino? Que pocos encuentran. La realidad es, con esta última sección, las palabras de Jesús son poderosos. Tienen o deberían que tener nuestra atención. Cuando estamos encontrando el contraste entre un camino ancho, lleno de gente, y el camino por la vida eterna es angosto y pocos encuentran, es una advertencia. Una buena pregunta: ¿qué camino estoy caminando? Eso es la realidad. Pero los que quieren viajar por el camino angosto deben venir a Cristo por medio de la fe. Venimos a Él y rendimos nuestras vidas a Él. Aquí en Mateo capítulo 7 encontramos 2 árboles. Nuestro estudio de hoy, versículos 15 al 23. Entonces vamos a leer nuestro texto empezando en versículo 15 de Mateo 7. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el bien árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Continuamos, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Son fuertes palabras, ¿verdad? Eso es en la Biblia. Wow. Pero debemos entender lo que está pasando. Jesús empieza esta sección diciendo que guardaos, lo que significa presten atención, escúchame. Habrá aquellos que vienen a ustedes con vestidos de ovejas.
Aquí Jesús advierte a sus seguidores que personas vendrán a ellos que tendrán la apariencia de un seguidor de Jesús, que tendrán apariencia ¿qué? Como una oveja inocente, ¿verdad? E inofensiva. Eso es lo que vemos con una oveja. Externamente parecen ser seguidores de Cristo, hermanos en la fe. Jesús dijo aquí, cuidado, porque cuando vengan, encubrirán sus verdades, identidades y parecerán como una oveja, pero la realidad es que ellos son lobos rapaces. Jesús nos dice que la cosa que distinguirá a un profeta o maestro falso, eso es importante para hoy en día, los maestros, ¿verdad? Porque no tenemos profetas en la iglesia como la posición o oficina de profeta. Entonces, los maestros hoy en día, de uno que es falso o uno verdadero, es que será su vida. Es su vida. Entonces, ¿cómo sabemos si un maestro es falso o verdadero? ¿Cómo sabemos si Jaime es falso o verdadero? Como maestro. Y eso es una buena advertencia para mí, ¿verdad? Cuando estoy leyendo eso, como un pastor, eso tiene mi atención. Y dice en versículo 16 que nos dice que los conoceremos por sus ¿qué? Frutos. Por sus frutos. Entonces necesitamos entender, somos llamados a ser inspectores de frutos de las vidas de los maestros. Si tenemos un árbol de limón, no juzgamos la calidad de este árbol por sus hojas, o sus flores, o la corteza del árbol, ¿verdad? Imagínense, si yo tengo un árbol de limón, y me digo, hey, venga a mi casa, tengo un árbol de limón, y llegamos a este árbol grande y dice, vea sus hojas. Ok. Y la corteza del árbol, qué increíble, ¿verdad? No. ¿Cómo juzgamos este árbol? Por el fruto. Nadie está diciendo qué hermosas las hojas o flores. Juzgamos por las frutas. Eso es la idea aquí. A mí es lo mismo cuando vamos a la feria. Está eligiendo sus frutos con sus ojos cerrados. Está bien porque todos son igual. No, estamos por todos lados. ¿Por qué? Queremos lo mejor. Porque hay malos frutos y a veces sabemos en la feria algunos están vendiendo frutos terribles, siempre. Y pasamos, ¿verdad? Y conocemos la gente que tienen buen fruto. Y buscamos ellos primero. Eso es la idea. Y es interesante porque en el principio de esto, Jesús dijo en versículo 1, ¿verdad? En capítulo 7, no juzguéis para no seáis juzgados. Y muchas veces la gente piensa, no puedo juzgar. Pero ¿cómo sabemos que tenemos una oveja o lobo enseñando? Debemos juzgar. Y debemos entender, no podemos juzgar el mundo. Eso es el trabajo de ¿quién? Dios. Pero tenemos la responsabilidad de juzgar dentro de la familia de Dios. Eso es una demostración de amor. Si yo estoy en una iglesia y el pastor está predicando cosas raras, pero permanecemos en silencio, sabiendo que esa persona está guiando la gente
por otro camino. ¿Eso es amor a permanecer en silencio? Para nada. Tenemos una responsabilidad de juzgar dentro de la familia, no el mundo. No el mundo. Pero muchas veces es más fácil juzgar el mundo que dentro de la familia de Dios. Qué triste. Tuvimos un árbol de limón en nuestra casa y que nunca realmente dio limones. Yo estaba esperando año tras año tras año. Por favor. Y el árbol era bonito. Pero en el final, ¿sabe qué pasó? Terminamos cortando este árbol. ¿Por qué? Porque no sirve. No sirve. Entonces eso es lo que vemos aquí. Y alguien puede venir y parecer una oveja. Pero la realidad es que esa persona no tiene un corazón alineado con la voluntad y la palabra de Dios, sino que busca lo suyo, no las cosas de Dios. Y es un lobo vestido de oveja. Entonces, ¿qué debemos inspeccionar? ¿Qué debemos inspeccionar? Debemos inspeccionar el contenido de su mensaje. Si está aquí, está inspeccionando el contenido de este mensaje ahora. Si está escuchando a alguien en el radio o por la televisión, tiene la responsabilidad. Esa es la cosa. Ahora, en este momento, me encanta que todos ustedes tienen la palabra de Dios abierta. Lo que es mejor para mí también, que está tomando apuntes. ¿Por qué? Porque luego en la casa puede leer y las referencias que estoy usando para ver si es la verdad o no. Eso es su responsabilidad. Que están enseñando la palabra de Dios, no sus propias ideas, opiniones. Y que estamos enseñando la palabra de Dios correctamente. Sabemos cuando... esta es la cosa. Si nadie aquí tiene la Biblia abierta, nadie está tomando apuntes, yo puedo enseñar cualquier cosa que yo quiero enseñar. Mis opiniones, mis ideas. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué es la verdad. Yo he tenido conversaciones con gente aquí que están diciendo cosas raras a mí, supuestamente acerca de la Biblia. Y mi pregunta es, ¿dónde dice esto en la palabra de Dios? ¿Saben lo que dicen? No, es porque alguien dijo esto. Es solo por palabra. No sabe dónde está, porque no está en la palabra de Dios. Esto es esencial, que ustedes tienen la palabra abierta para ver. Que la meta de su mensaje, alguien predicando, sea magnificar a Dios. Y que Él recibe toda la gloria y que no están tratando de traer gloria a sí mismos. Eso sucede dentro de la iglesia. Tenemos que fijarnos que sus mensajes están edificando y fortalecimiento a la congregación. Y que no están usando su posición ¿para qué? Para manipular a la congregación por su propia ganancia. Eso es terrible. Cuando están pasando el plato 10 veces en un servicio. ¿Por qué? ¿Qué está buscando? ¿Lo mejor para la congregación o lo mejor para usted? Es esencial. El pastor tiene la responsabilidad de ser irreprochable.
¿En qué? En su conducto. Un ejemplo de seguir. Pero cuando un pastor está manipulando a la gente, ¿eso es un ejemplo? Para nada. Otra cosa, está el pueblo de Dios creciendo espiritualmente en su conocimiento de la palabra de Dios. Esto debería ser evidente en las vidas de la gente, que ellos están diferentes hoy que el año pasado o el mes pasado, porque están creciendo. Están creciendo en gracia, misericordia y amor hacia el uno al otro. Debería ser evidente en nuestro conducto dentro de la familia de Dios, que somos madurando. Un verdadero maestro solo quiere apuntar a la gente a Jesús porque saben que solo Él verdaderamente puede cambiar sus vidas. Eso es la realidad. Yo no puedo cambiar su vida. ¿Sabe eso? No puedo. Mi trabajo es alimentar sus vidas con la palabra de Dios. Ayudarles, animar a ustedes en sus relaciones con Cristo, pero no puedo cambiar su vida. Eso es la obra de Jesús, no yo. ¿Y cómo sabemos que el maestro está haciendo lo correcto? Porque la iglesia no es dependiente en el pastor. Ahí hemos escuchado esto. ¿Qué pasa si este pastor sale de la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Si yo voy, ustedes continúan en su relación con Cristo, madurando en su relación. Es su relación con Cristo. Yo tengo mi relación con Cristo. No es dependiente en Jaime para nada. Y esto es exactamente lo que la gente en Berea fue haciendo. Eso es nuestro ejemplo en lo que debemos hacer dentro de la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Hechos 17 y vamos a leer versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es increíble. Alguien llega a la iglesia para compartir algo, la gente va like, wow, qué increíble. No, vamos a ver si eso es la verdad o no. Y recuerda, eso es lo más importante para mí. Recuerda, fue el apóstol Pablo quien enseñó en Berea, y la iglesia se aseguró que el mensaje era alineado con la palabra de Dios. Es increíble. No es como Jaime está visitando la iglesia en Berea. Vamos a escuchar y ver si es la verdad. Eso fue el apóstol Pablo. Nadie dijeron, hermanos, Pablo, obviamente él es un buen maestro. Aún con Pablo, ellos escudriñaron la palabra de Dios para validar lo que estaban aprendiendo, para verificar que era la verdad. Esto es su responsabilidad. Cuando la congregación no toma su responsabilidad en serio, el pastor puede hacer cualquier cosa.
Qué peligroso. Pero necesitamos entender, cuando la iglesia está haciendo eso, lo que en Berea, esto crea contabilidad entre el pastor y la congregación. La congregación, porque si sabemos la congregación está escudriñando la Biblia después de nuestros mensajes, queremos ser seguros que nuestro mensaje es completamente bíblico, ¿verdad? ¿O sabe qué pasa? Yo estoy recibiendo mensajes lunes para reunir con la gente en la iglesia para explicar mi mensaje o mis ideas, opiniones, si no son bíblicos. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es la importancia. Y esto es lo que sucede cuando amamos la familia de Dios, porque queremos lo mejor. Por los inmaduros dentro de la iglesia, porque no todos son maduros. Entonces tenemos una responsabilidad. Y Jesús dijo claramente aquí, si el árbol es bueno, entonces el fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, será evidente en su fruto o el falta de fruto. Posiblemente usted está pensando que si usted no es un maestro, que este mensaje no se aplica a ustedes. Posiblemente todo este tiempo ustedes están sentados pensando, wow, qué buen mensaje para Jaime. Cuidado de nuevo, porque la realidad es que cada vida que ha sido rendida a Cristo mediante la fe debería producir fruto. Al poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor, es decir, dueño y salvador de nuestras vidas, Él nos da una vida nueva. Y esto produce un cambio. Y porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones, nuestras vidas desde ese momento debería producir fruto para la gloria y honra de Dios. Esto es para cada creyente. Sí, obviamente tengo una responsabilidad, pero todos tienen una responsabilidad. Entonces, ¿está su vida produciendo fruto para la gloria de Dios? Si alguien fue inspeccionando su vida, ¿podría ver fruto? Y la receta para cada creyente produzca verdadero fruto en su vida está en Juan 15. Vamos a Juan 15. Porque eso es casi el mismo mensaje para la multitud. No solo los maestros, profetas. Juan 15. Vamos a leer versículos 1 al 8. Eso es nuestra receta. Dice Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa? Lo quita. Y todo el que da fruto, lo podan para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan o habitan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ese versículo se suena como versículo 19 en el Sermón del Monte, donde dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Viste? No hay ninguna diferencia por el creyente y el maestro. Continuamos. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y les será hecho. Y versículo 8 es la clave y la prueba. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? ¿Traer la gloria a nosotros mismos o el Padre? Ok, eso es lo que dice la palabra. En que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Es el fruto en su vida que prueba que usted es un verdadero discípulo. Entonces, no hay ninguna diferencia entre Jaime y ustedes. Es igual. La clave, vemos la clave aquí, está en permanecer en Cristo. Es la repetición que vemos en Juan. Permanece, 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 permanece. Lo que significa habita, 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 habita en mí. Es la clave. Hermanos, tenemos que habitar en su palabra. ¿Cuántas veces a la semana está leyendo la palabra de Dios? ¿Y por cuánto tiempo? 3 minutos cada día, Jaime. Oh, qué bueno. Está creciendo rápido, ¿verdad? No. Debemos habitar en comunicación con Él por medio de la oración. Debemos meditar en las cosas que Dios nos muestra por medio del estudio de su palabra y obedecerlas. Eso es decir, yo digo esto siempre, ponerlas en práctica. Ahí vea, ¿qué dice? Santiago 1, 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Clara? Sí, es muy clara. Yo no necesito decir más. Haga lo que dice en la palabra de Dios. Esto no es mi idea. Si así permanecemos en nuestro Cristo, dependiendo en Él, los resultados serán una vida que produce, ¿qué dice? Mucho fruto. Y por nuestro fruto demostramos que somos verdaderos seguidores de Cristo. Es en el fruto, no sus hojas o corteza de árbol o sus flores. Es por el fruto de su vida. Nada más. Entonces, ¿está su vida produciendo fruto? Honestamente. Porque es fácil dar una respuesta rápida. ¿Está su vida produciendo un fruto? Sí. Ok. ¿Está permaneciendo, habitando en Él? Eso describe su vida. Permanecer en el Señor. Como describe en Juan capítulo 15. Debemos vivir permaneciendo en Cristo, permitiéndole a Él que produzca su fruto en nuestras vidas. Si cualquier persona que quiera
inspeccionar nuestro fruto, podrá ver el buen fruto que Cristo ha producido en nuestras vidas. Cualquier persona que es obvio que somos seguidores de Cristo. Es like, wow, ve ese día. Cristo es su vida. Dios es glorificado por el fruto en nuestras vidas. Pues vamos a continuar. Versículo 21 al 23. Vemos palabras de nuestro Señor. Nunca les conocí. Wow. Vamos a leer de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son unas de las más poderosas palabras de nuestro Señor Jesús. Para mí. Yo quiero escuchar que yo he sido un fiel siervo de Dios. No, nunca lo conozco. ¿Me entiende la fuerza aquí? Estos 3 versículos tienen un punto principal, el cual es de suma importancia. Escuchen, hermanos. Estos versículos nos hablan de que no se trata primero de las cosas que hacemos o decimos, sino de una relación con Cristo. Estos 3 versículos dicen que la pregunta esencial que debemos hacernos es esto: ¿tenemos realmente una relación con Cristo? ¿Realmente? ¿He venido a Él a su manera o a la mía? Venimos a Cristo Jesús en arrepentimiento de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él y en su obra completada en la cruz. Por gracia somos salvos. ¿Me escucha? Por gracia somos salvos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y cuando por fe en Cristo tenemos una verdadera relación con Él, esa relación con Él será evidente, porque como dice en versículo 21, queremos hacer la voluntad del Padre. Antes vivimos para nosotros mismos, ¿verdad? Antes que tenemos una relación con Cristo. Vivimos para nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras metas. Es normal. Pero verdaderamente cuando venimos a Cristo, rendimos nuestra vida. ¿Cuándo es de la verdad? No simplemente levantando su mano. Y en ese momento todo cambia. Y esa es la cosa, muchas veces, pero no quiero cambiar todo. Posiblemente Dios quiere usar ciertos aspectos de su vida, pero muchas veces quiere cambiar por completo.
Y cambia nuestro corazón porque nuestro deseo es que hacer lo que Dios quiere hacer. Y esto es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Los que quieren entrar el reino de mi Padre, ellos hacen su voluntad. Entonces, si usted está continuando a vivir para sí mismo, ¿qué cambio sucedió? Y esto para mí es la clave. Si está tomando apuntes, escribe esto. La obediencia a la voluntad de Dios es la verdadera evidencia de nuestra fe en Cristo. De nuevo, la obediencia a la voluntad de Dios es la verdadera evidencia de nuestra fe en Cristo. Necesitamos entender, las palabras no son y nunca serán suficientes. Las palabras no son la prueba o evidencia. En versículo 21 vemos que estas personas le dicen que Señor, Señor. Pero Él no las conoce. Obediencia a la voluntad de Dios es la prueba de la verdadera fe. Jesús lo dijo aquí, que el hacer la voluntad de Dios es la prueba de la verdadera fe. Y la única manera en que podemos hacer la voluntad de Dios es que caminar en obediencia. La obediencia es la clave. No es una opción. Es que Jaime, yo estaba leyendo eso en la palabra y no me gusta. No importa. Nadie está buscando su opinión de este versículo. Hágalo. Si es difícil para usted, deja esto ante Dios en oración para cambiar su corazón. No oramos, Dios, si se puede cambiar su palabra, sería excelente para mí. No. Es nosotros que necesitamos cambiar para caminar de una manera que agrada a Dios. Dios nunca cambia. Él es perfecto e inmutable. Es nosotros que necesitamos cambiar siempre, sin excepción. Y necesitamos entender también, es fácil aprender a hablar como un creyente. Es fácil. A veces estoy en el parque o en un lugar hablando con alguien que obviamente no es un creyente, pero muchas veces están diciendo, hey, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Okay. ¿Y qué quiere? O mañana quiero hacer esto, si Dios quiere. Es fácil. Pero en realidad ellos no están buscando la voluntad de Dios para mañana. Es fácil hablar como un creyente. Y lo más tiempo que está pasando en la iglesia puede aprender cómo hablar perfectamente. Podemos cantar las canciones, memorizar los versículos y a la misma vez no obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Conocemos a Jesús en palabra, no en una relación. Cuando la persona ha rendido su vida verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo que mora en su corazón lo habilita a conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces estoy escuchando? Es que yo no sé la voluntad de Dios para mi vida. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí. Entonces, puedes saber. Busca lo que Dios quiere hacer. Y el amor de Dios es más que suficiente para motivarnos a obedecerlo. Eso es el motivo. Si usted está pensando, necesito seguir la voluntad de Dios porque es mi obligación, qué terrible.
¿Está obligado? No, es por amor. Cuando está pensando en el sacrificio de Cristo para usted, muriendo en su lugar, dándole la vida eterna, todas las cosas que usted no merece. ¿Cómo es posible? Simplemente el motivo de amor no es suficiente para hacer su voluntad para su vida. Es más que suficiente. Las mujeres están aprendiendo en Colosenses, ¿verdad? Vamos a Colosenses entonces. Colosenses 1, versículos 9 al 14. Vean lo que dice Pablo. Colosenses 1, empezamos en versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad y de tinieblas y trasladado del reino a su amado Hijo, en quien tenemos rendición por su sangre y el perdón de pecados. No hay excusa. Es nuestra responsabilidad caminar con Cristo. Este pasaje en el Sermón del Monte nos muestra que no solo las palabras son insuficientes, pero en versículo 22, ¿qué dice? También dice que las obras no son la prueba de una verdadera fe. Las obras. ¿Sabe lo que es triste? A veces estoy hablando con gente y yo siempre quiero escuchar su testimonio en cómo la persona ha venido a Cristo, porque es un gran ánimo para mí. Pero a veces estoy escuchando y ¿sabe lo que es el testimonio? Es que yo fui a una iglesia y yo empecé a servir en este ministerio. No estoy escuchando, ¿ok? No, pero quiero escuchar su testimonio. Y la persona en su idea, en su mente está pensando, su servicio es su testimonio de la gracia y la salvación de Cristo. ¿Y sabe qué está pasando con esa persona? Es lo que está pasando aquí. Piensa que es un verdadero creyente, pero no es. No tiene la relación y está pensando por sus obras. Tiene la salvación. Es una buena advertencia. Piensen en su propio testimonio. Y si no, usted puede recordar un momento de rindiendo su vida a Cristo, pero puede pensar en su servicio antes. No es igual. No es lo mismo. Porque los logros por medio de las obras no significan nada sin una verdadera relación en Cristo Jesús. Las palabras ni las obras no son un sustituto para la obediencia. No podemos ganarnos la entrada en el cielo. Es un regalo de Dios por medio de su sangre, su favor inmerecido. Es por medio de una relación con Cristo como Señor y Salvador. Y esa es la cosa. Si las obras pueden salvar a alguien, ¿qué pasará con Judas?
Salvación es por la gracia, no por las obras. No pueden ganar una mejor posición en el cielo de la posición que Cristo ganó, o mejor dicho, compró por medio de su preciosa sangre. Lo que debemos hacer es poner nuestra fe en Él y seguirlo en ¿qué? Obediencia. Y finalmente, versículo 23, y terminamos aquí, Jesús le dijo a esas personas que nunca os conocí, apartaos de mí. Jesús jamás los conoció. Y eso es importante, que entendamos que Él nunca los había conocido. No dijo, ya no los conozco, o los conocí por un tiempo, pero ahora no. ¿Verdad? No dice eso. Lo que Él dijo fue, nunca los conocí. Y es decir, el que verdaderamente ha puesto su fe en la completa obra de Cristo en la cruz no pierde su salvación. Eso es esencial en entender. Es cuando entendemos somos justificados. La justificación habla de nuestra posición en Cristo. Cuando somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Nuestra relación con Dios es estresada, ¿verdad? Y requiere que arrepentimos para arreglar nuestra relación con Dios. Pero este versículo 23 significa que hay algunos que parecen que son salvos por lo que dicen y las cosas que hacen, pero la realidad es que ellos no tienen y nunca tuvieron una verdadera relación con Jesús. Porque la obediencia es la evidencia. Es la evidencia. Entonces, tiene una relación con Cristo Jesús que produce como resultado una obediencia a su voluntad. Y cuando amamos verdaderamente a nuestro Señor, es evidente en nuestra obediencia a Él. ¿Y sabe qué pasa cuando caminamos en obediencia? Nuestras vidas producen fruto abundante. Es en la obediencia que producimos fruto. Camine con su Señor y Salvador y disfrute del compañerismo de Dios en su vida. Es una relación. Habite en su presencia, disfrute la relación que tiene con Él por medio de su gran gracia, y su vida producirá fruto y fruto en abundancia. Amén. Señor, gracias por sus palabras. Señor, gracias por la advertencia. Y Señor, que tomamos este mensaje muy en serio, para examinar nuestras vidas, para ver si estamos caminando en obediencia, si verdaderamente tenemos una relación contigo. Simplemente que algo que hacemos por palabra o obras y pensamos que esto es suficiente. Pero sabemos ahora, el requisito
o la evidencia es la obediencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a rendir nuestras vidas completamente a ti, para vivir una vida que produce fruto y una vida que agrada su corazón. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.